¿Qué hiciste tú el 7 de octubre? Yo no estaba en Emiratos como tenía que estar. En aquel momento estaba en México y sentí como si el mundo entero se hubiera fracturado, como si algo dentro de mí también se rompiera. Desde mi ventana veía el desierto de México que permanecía inmóvil, con esa quietud mineral que le caracteriza y que no nos engaña. Pero a miles de kilómetros la violencia no había hecho nada más que iniciar una nueva vuelta. El ataque del 7 de octubre del 2023 alteró para siempre la forma en que muchos entendíamos qué es un conflicto y hasta dónde se puede perpetuar. Alteró también la noción de la palabra paz. No me hizo falta estar allí para sentir el temblor y el horror, cuando es verdadero, atraviesa la frontera y desnuda nuestra conciencia y nos deja impávidos. Yo he vivido terremotos, inundaciones, guerras. He trabajado en países donde la violencia se vuelve paisaje y el sufrimiento es una rutina en todos los seres. Pero aquel día que estaba en México me tocó de un modo distinto. No por la magnitud del ataque, que fue horrible, sino por la claridad con que se revelaron los hechos a lo largo de estos últimos 2 años como un episodio de colapso moral de nuestro tiempo. Yo no había sentido algo semejante desde el 11 de septiembre. La misma incredulidad frente a la barbarie, la misma sensación de haber cruzado ya una frontera invisible que no tenía marcha atrás. En el 2023 recibí el Premio de la Paz de Luxemburgo y me había sido concedido por la labor que realizamos desde The Wellbeing Planet, una fundación que ha acompañado a miles de personas, en su mayor parte mujeres, en procesos de paz y de bienestar en 49 países. Ese día yo comprendí que ningún reconocimiento ni ningún premio nos da mayor cualidad que otro, ni nos protege de sentirnos absolutamente impotentes e insuficientes. La paz, cuando se resquebraja, es como un jarrón que se rompe y nos arrastra también más allá del lenguaje. Entre las víctimas de aquel 7 de octubre estaba Vivian Silver, de 74 años, una canadiense israelí por elección a la que yo había conocido años atrás. Era una mujer directa, sin pelos en la lengua, una feminista con una energía que desarmaba cualquier distancia ideológica. Pero ¿por qué era así? Su voz no imponía, sino simplemente invitaba. Los que lo conocíamos sabíamos que Vivian, la casa de Vivian, estaba siempre abierta, que ella creía que la paz no era una ingenuidad, sino una forma de coraje moral. Fundó, junto con otras compañeras, Women Wish Peace, un movimiento que reunió a decenas de miles de mujeres israelíes y palestinas y que nos sacó los colores a otras en la necesidad de establecer una marcha por la convivencia. Ella decía que dialogar con el otro no era rendirse, sino ensanchar la verdad. Fue asesinada, como otros, en su casa del Kibbutz Be'erit ese 7 de octubre. Su cuerpo, que se encontraba entre las ruinas, es ahora nuestro legado como el de tantos otros. Desde aquel 7 de octubre hasta hoy, más de 2 años, miles de mujeres gazatíes han muerto. Algunos calculan que 28.000. También israelíes que fueron secuestradas, abandonadas y sobre todo ambas han intentado como han podido sobrevivir en esta tragedia de una dimensión descomunal, protegiendo a sus hijos, protegiéndose a sí mismas, protegiéndose entre los escombros, entre los hospitales destruidos, creando comedores, protegiendo y doliéndose de que sus hijos tenían que ir a la guerra a matar a amiguitos con los que habían jugado. Ninguna de estas mujeres eligió la guerra, pero la guerra las eligió a ella. Y no son las únicas, porque en el 2024 en el mundo se registraron más o menos 185 conflictos activos,
con más de 676 millones de mujeres y niñas viviendo a menos de 50 kilómetros de un conflicto armado. Y hablamos de conflictos armados, pero podríamos hablar de conflictos latentes. El número de mujeres asesinadas en los conflictos bélicos se duplicó respecto al 2022. La ONU, que no solo documenta casos, pero que lo tenemos que tomar como un indicador, habló de miles de casos de violencia sexual en las zonas de conflicto, más o menos el aumento de un 87% en 2 años. Pueden ustedes decir que son solo cifras o que la ONU miente, pero para mí cualquier vida sea interrumpida es una biografía que no se contará. Las estadísticas, como en la ciencia, los números producen una distancia necesaria para poder manipularla y nos ofrece la ilusión del control de que suben o bajan, pero detrás de cada número hay un cuerpo, hay una voz, hay un silencio que nos involucra a todos y a veces detrás de un cuerpo que ni siquiera ha sido recuperado. Yo no estaba allí esa noche, como les he dicho, estaba en México, pero estaban mis amigas, estaban mis compañeras, estaban mis colegas, estaban mis hermanas. Durante días intenté contactar con algunas nunca contestaron ni contestarían más. Otras me dijeron, seguimos vivas, no hay manera de explicar lo que estamos viviendo, otras no tengo agua, otras me he quedado sin casa. Y el dolor, que no necesita traducción, fue creciendo durante los siguientes 2 años. Durante todo este tiempo me pregunté qué puedo hacer por ellas, cómo puedo apoyarlas. Y la verdad es que no podía hacer mucho, pero una de las cosas que pude hacer es ir a verlas en cuanto había garantías de seguridad y también en cuanto podía hablar con las dos partes. No fui para ayudarlas, porque ¿quién va a ayudar a una persona que lo ha perdido todo? Podía ayudarlas de muchas maneras, pero sobre todo podía ayudarme a mí misma, y quiero confesar que fui por mí misma. Quiero confesar que fui por seguir siendo humana. Yo fui a escucharlas para no perder mi humanidad. Fui para no ser una cobarde. Fui para no apartar la mirada. Y fui porque ese relato, un relato que era el suyo y no era el mío, merecía ser escuchado. Aunque me incomodase, aunque me hiciera llorar entre las ruinas, fui para comerme esos deliciosos postres que me hicieron, aunque no tenían nada más, esas magníficas noches de Beirut. Ellas eran mujeres que transformaban el caos en un sentido. Fui para verlas cómo resistían en el silencio y cómo se escuchaban las palabras las unas a las otras. No eran mujeres desesperanzadas, sino mujeres organizadas, mujeres que se atrevían a preguntarse mutuamente, sin consuelo, sin evasión y sin excusa, una pregunta: ¿qué fue para ti el 7 de octubre? La misma que yo te hago a ti. ¿Qué fue para ti el 7 de octubre? Desde esa pregunta nació un libro maravilloso que se llama Women Write Hope. Las mujeres escriben la esperanza, donde 21 mujeres árabes y hebreas se atrevieron a dialogar con su dolor. Una le preguntó a la otra, ¿qué hacías tú el 7 de octubre? Y la otra respondía, y se escuchaban. No se escuchaban porque quedaba bonito ni porque estuvieran haciendo una terapia de grupo. No se escuchaban para reconciliar versiones o para ponerse de acuerdo en quién había sufrido más. Se escuchaban porque eran dos seres humanos que estaban intentando sostener su humanidad. La humanidad que una guerra, que un conflicto siempre intenta extinguir. Hannah Arendt decía que ese es el gesto más alto de pensamiento, intentar comprender y escuchar sin justificar. Escuchar al otro no es rendirse, es reconocerlo, y reconocerlo es un acto de vida. Cuando Women Write Hope yo las propuse para el Premio de la Paz de Luxemburgo
y cuando lo recibieron en el 2025 no pudieron ir a recogerlo. Teníamos todo listo, sus billetes, y estábamos tan contentos de poder abrazarlas, pero no fue posible, porque de nuevo el conflicto se lo impidió. No obstante, yo me alegré enormemente. Fue una alegría limpia, como si el mundo por un instante recordara lo que todavía puede salvarnos. Ellas y yo no estamos en las mismas circunstancias. Ellas y ustedes no están en las mismas circunstancias. Yo tengo una casa, tengo seguridad, tengo luz eléctrica, tengo agua, tengo una paz duradera. Ellas viven entre alarmas, entre ruinas, entre miedo. Ellas ven cómo sus hijos pueden ser llamados a la guerra o cómo sus hijos pueden ser devueltos o no devueltos, y si vienen devueltos pueden estar mutilados de por vida. Pero compartimos algo todos en común, algo esencial, es que nosotros somos mujeres. Y como mujeres somos responsables de nuestra humanidad compartida. Esa responsabilidad no es un documento, no es un pasaporte, no es algo que se hereda, es algo que se ejerce. Y a pesar de eso, de que somos mujeres con humanidad compartida, las mujeres seguimos siendo las grandes ignoradas en la toma de decisiones de los procesos de paz. En el 2024, solo el 7% de las personas que negociaban los procesos de paz eran mujeres y el 14% eran mediadoras formales en los procesos de paz. Apenas el 31% de los acuerdos de paz incluyeron disposiciones con enfoque de género. ¿Es eso una evidencia? La evidencia nos muestra que cuando las mujeres participan, los acuerdos duran más y las sociedades se recuperan antes, pero siguen siendo marginadas antes de la guerra, durante la guerra y en las negociaciones de la guerra, como si su papel en la reconstrucción no tuviera ningún valor. El mundo continúa dejando fuera de las mesas de negociación a quienes paradójicamente dan la vida, sostienen la vida y lloran la vida durante la guerra y reconstruyen con mayor o menor esfuerzo la convivencia. Pueden llamarlo Gaza o Israel o Sudán o Ucrania o México o Colombia. Pueden llamarlas por 1000 nombres y los nombres pueden cambiar, pero el patrón no cambia. La guerra siempre va a secuestrar a las mujeres, siempre las va a dejar fuera del centro. Ellas no escogen la guerra, pero la guerra las escoge. Ellas no son testigos pasivos del desastre, son una contracorriente moral, porque allí donde la violencia divide, las mujeres crean comunidades. Donde los gobiernos fracasan, ellas diseñan soluciones. Donde los discursos se agotan, ellas proponen futuro. No son entes pasivos, escriben, filman, investigan, lideran, siembran, negocian, imaginan, comparten y sostienen la posibilidad misma de que lo humano siga siendo humano. Woman Right Hope nació en principio en honor a Vivian Silver, pero también a las que sobreviven y a las que siguen luchando por la paz y sobre todo por la reconciliación, a todas las que se niegan a olvidar que la esperanza puede escribirse incluso en medio de la ruina. Yo he estado con ellas, sí, he llorado con ellas, sí, he comprendido que mi trabajo esta vez no era hacer mucho, sino hacer algo profundo, ser testigo. Un testigo a veces no tiene que intervenir, pero sí preservar el espacio de verdad para que las personas se escuchen. Y cuando se hace sin miedo, esa es ya una forma de reconciliación posible. El 7 de octubre yo no estaba allí. No sé dónde tú estabas, pero para mí era un quiebre. Para mí era una revelación. Yo estaba en México y justamente estaba asistiendo a un acto para mujeres. Ese 7 de octubre nos mostró el límite de la destrucción
y la posibilidad de que seamos conscientes y humanos o inconscientes y deshumanos. Mientras que las mujeres sigan pensando, creando, organizando y sanando, la paz y la reconciliación no será una utopía, sino una forma de lucidez activa. Quizás sea esa lucidez y no la fuerza de la razón, ni de la ciencia, ni de la política, ni de la fe, lo único que todavía pueda hacernos humanos. Quiero pedirles que lean Woman, Right, Hope. Quiero que las escuchen en primera persona, porque lo que ocurrió ese 7 de octubre ocurre en muchos países cada día, porque recordar no es mirar atrás, es asumir la responsabilidad de seguir siendo humanos. Woman, Right, Hope. Gracias por leerlas.